luchas sociales, el pueblo mexicano elige presidente y renueva diputados y senadores del Congreso de la Unión. Una amplia cobertura de la mano de nuestros corresponsales, Aisa García, Paula Mónaco Felipe, Jorge Fita y Rodrigo Hernández, quienes lo mantendrán informado de los detalles de esta jornada histórica. Elecciones generales en México, este 1 de julio. Cuando México decide, Telesur está presente. A esta hora actualizamos las noticias. En Argentina, cancilleres del Mercosur acuerdan suspender a Paraguay del bloque regional sin aplicar sanciones económicas. Estudiantes chilenos vuelven a las calles. Los jóvenes marchan contra el lucro en la educación. El pueblo hondureño conmemora 3 años del golpe de Estado contra el exmandatario Manuel Zelaya. El Congreso colombiano archivó la polémica reforma a la justicia tras el contundente rechazo del pueblo colombiano. Y el gobierno sirio denuncia el incremento de actos terroristas previo a la reunión del grupo de trabajo en Ginebra, Suiza. Ampliación de estos temas en próximas emisiones de Telesur Noticias. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, vamos a compartir con ustedes la pequeña gran historia de las últimas 24 horas. Historia que no solo tiene continuidad en el dramático, descarado y por sus consecuencias inhumano manejo de la economía a escala internacional por parte de los palafreneros ya, ni siquiera portavoces, los palafreneros de la doctrina neoliberal, tiene ahora lecturas no menos difíciles de aceptar por sus consecuencias sociales y no menos difíciles de aceptar porque esto es solamente el comienzo. Pero ahora, bajo la presión, los políticos al fin y al cabo quieren preservar su futuro, buscan y sueñan con una reelección y es lo normal, porque todos buscan la continuidad de sus doctrinas aplicadas a la realidad económico-social. El resultado es que en estas circunstancias donde todo tiembla, empiezan a aparecer bajo presión cosas que antes se habían barrido bajo la alfombra. Y entonces aparecen cosas que dan, como decimos en Venezuela, pena ajena, lo que se traduce por vergüenza ajena. Pero en fin, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veremos cómo todo aquello que parecía intocable, entre otras cosas por el poder económico que lleva generalmente al poder mediático, por ende a la creación de una imagen intocable y por ende una respetabilidad falsa basada en el dinero. Por cierto, señor director, ¿podríamos mostrar rápidamente lo que está pasando en China? Tenemos en Reuters la bajada, esto que estamos viendo, está en vivo y en directo. Este es el retorno a tierra de la nave espacial china, después de una experiencia hasta ahora, y todo indica, exitosa. Esto nos demuestra que ya en materia espacial, aquellos que alguna vez soñaban con el Larga Marcha 2 allá en el año 85, cuando estuvimos visitando esos centros y hablé con el viceministro de materia espacial de la República Popular de China, ahora ya no solo han puesto gente en órbita, también han puesto una dama en órbita, pero además ya están pensando en colocar un hombre en la Luna.
Esto está siendo recibido en vivo y en directo. Cuando nosotros decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Esto es lo que estamos recibiendo. Volvamos a nivel terrestre sin aspiraciones espaciales, sino a la realidad contundente de qué pasa con el euro, qué pasa con sus capitostes y con sus teorías de integración europea. Bueno, todo el mundo aquí quiere escurrir el bulto. Las grandes figuras de la conducción europea aparecen en todas las protestas y como ahora hay creatividad y recursos audiovisuales, bueno, ahí los tenemos. Angela Merkel con la bandera, el primer ministro Elio Di Rupo y Mario Monti, todo esto en Bruselas, además de la preparación de lanzamientos, no de gente al espacio, sino de unos globos al espacio, con las banderas de la figura de todo esto. Es decir, la idea es que quisiéramos mandarlos al espacio y que nos volvieran, pero en fin. Europa está ante 2 días históricos. El jefe de Estado y Gobierno de la Unión Europea llegan hoy a Bruselas para atender una maratónica sesión de reuniones y probablemente la alargarán hasta la tarde del viernes. Olivier Consolo, de la NGO Network Concord, dice, también tenemos algunas noticias sobre Irlanda, que ha sido duramente golpeada por la crisis, que está ahora en el camino de hacerle frente a sus compromisos. Sobre 9 países de los 27, ahora algunos han alcanzado relativamente su meta de ajuste y posiblemente creemos que otros países pudieran seguir en esta línea. En cualquier caso, la opinión pública de la gente está establecida en este tipo de protesta pacífica, ¿no? Los 27 ya han recibido el informe elaborado por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, en colaboración con los presidentes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo. Gran despliegue de medios audiovisuales. Se trata de un texto de 7 páginas que resume, sin mucha concreción, los pasos que debería dar la zona euro para avanzar hacia una mayor integración bancaria, fiscal y económica. Lo demás es una propuesta y la postura inicial con la que llega cada uno de los Estados miembros, y eso está por verse, ¿no? La propuesta oficial del informe Van Rompuy propone una genuina integración económica y monetaria, pero para la próxima década. François Hollande llegando y dice... Non, moi je viens pour que l'Europe puisse avoir un cadre à moyen terme. He llegado aquí por la Europa, tenemos un trabajo de medio término al que hay que darle confianza. Pienso también que estamos en el corazón de los compromisos y las decisiones que hay que tomar y espero que serán aceptados, aunque generen actividad extra económica en los países que están ahora en estado de necesidad. Y creo también que hay que buscar rápidas soluciones y apoyo a los países que están en mayor dificultad en relación a sus mercados y tenemos que hacer considerables esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas. Luego apareció Angela Merkel y dijo, nosotros hemos trabajado a través de un buen programa especial y tan rápido como el futuro y las inversiones necesarias están concernidas, también vamos a hacer un mejor empleo de las oportunidades, especialmente para darle oportunidades a la gente joven. Y espero que seremos capaces de pasar el pacto necesario para que enviemos una importante señal de que estamos de acuerdo con el pacto fiscal y que nadie se sale de un presupuesto sólido y que todas las partes involucradas puedan acuñar también una nueva forma de crecimiento y de generación de empleo. Luego hizo su presencia David Cameron y dijo, completamente entiendo, y hay muchas formas de participar en este concepto, entiendo las preocupaciones de los pueblos acerca de Bruselas y que se le está dando demasiado poder a Bruselas. Por eso mi gobierno ha legislado para poner en lugar no solo lo que se puede y lo que no se puede transferir como poder a Bruselas por parte de Gran Bretaña. Y estamos preguntándole a la gente, en primer lugar, con un referéndum. El gobierno que presido está diciendo que la eurozona y sus países necesitan hacer más para actuar juntos en la manera de solidificar su moneda y su economía. Y Reino Unido va a estar ahí y, por supuesto, apoyará todo lo que sea positivo.
Luego apareció el ministro holandés, el primer ministro Mark Rutte, y dijo, pienso que puede ser preparado un instrumento que ayude a todos los países a volver otra vez al camino del cual se salieron y hacer frente a las dificultades que nunca pueden ser reemplazadas por otras si se escurre el bulto, ¿no? Italia y España nunca pueden parar sus reformas porque están en la emergencia europea y están en esa infusión. Luego aparece el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, siguiendo al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Aquí está Orbán. Y ciertamente Europa está en días históricos, ¿no? Porque de lo que salga de aquí se podrá ver si hay resultados, si hay oxígeno o no hay nada. La Unión Bancaria propone la creación de un supervisor único que controle y pueda intervenir a las entidades financieras de la zona euro. Y esto podría recaer en el propio Banco Central Europeo. Además, ¿qué dice Mariano Rajoy? Españolas que ni siquiera pueden financiarse. Bueno, este es el tema capital. Ahora, a veces se dice, no podemos tener, tenemos que tener un déficit público mayor para gastar, pero para gastar hay que tener dinero y si no lo prestan, pues es evidente que no se puede gastar, ¿no? Por tanto, tenemos que gastar con mesura y con moderación, porque si no, no vamos a poder financiarnos. Y en estos momentos el precio del crédito a España es evidentemente muy caro y yo creo que la Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria tiene que ser consciente de que esto es así y de que alguna decisión habrá que adoptar. Rajoy sigue plañidero y su leitmotiv es la Unión Europea tendrá que tomar alguna decisión porque el crédito para España es muy caro. El presidente acude al Consejo Europeo, lo hizo hoy en la tarde, con el objetivo de buscar una solución inmediata a los largos y viejos problemas de financiación. Hacienda confirma que el techo del gasto avanzará en contenidos para 2014, es decir, están corriendo la arruga. Y aquí, en Bruselas, François Hollande, con la primer ministra danesa Helle Thorning-Schmidt, luego con el primer ministro de Luxemburgo, en el Eurogrupo, el presidente Jean-Claude Juncker. Luego por allí aparece el primer ministro David Cameron y el holandés Mark Rutte, caminando por el corredor. Todo el mundo hace gestos para robar cámara. Luego aparece el presidente griego Carolus Papoulias, presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy. Aquí está Papoulias, finalmente Rajoy, la canciller alemán Angela Merkel, con el primer ministro portugués Pedro Passos Coelho. Cálido saludo. Hollande, Rajoy y el primer ministro belga Elio Di Rupo aparecen a continuación en una triada. Van Rompuy con el presidente chipriota Demetris Christofias. Y luego veremos a Merkel acercándose a la tabla redonda, que no es precisamente de los caballeros, ¿no? Hollande, Cameron y Coelho. Luego Mario Monti saludando a Papoulias y a Juncker. Merkel y Rajoy hablando. Y escucharemos al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que dice: revivir el crecimiento de nuestras economías y crear fuentes de trabajo, especialmente para la gente joven, requiere una acción inmediata. Restaurar la confianza en nuestras monedas y la estabilidad hoy es necesaria e imprescindible para una creíble perspectiva de futuro. Todos dicen maravillas, todos dicen lugares comunes, pero ninguno hasta ahora ha encontrado la solución y todos nadan y cuidan la ropa. La gestualidad ante las cámaras es discreta, las declaraciones no son altisonantes. Creating jobs, especially for young people, requires immediate action. Restoring confidence in our currency calls for stability today and a credible perspective for the future. Detrás de toda esta declaración de buenos principios, España e Italia bloquean la cumbre de la Unión Europea y vetan el plan de crecimiento. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos a Michael Hudson. Es un profesor de economía de la Universidad de Missouri, Kansas City, hablando en un seminario sobre las tendencias
a las que habría que hacer frente. Dice Michael Hudson, nada va a ocurrir mañana porque no puede haber un grupo. Los bancos en Europa están tratando de manejar la crisis y la oportunidad. Y la oportunidad es una clase de guerra contra el trabajo. Están usando la crisis para decir, nosotros los bancos no queremos perder un solo euro. Nosotros queremos un trabajo que sea bien pagado. Páguenos a nosotros y haremos posible que bajen las tasas de interés y no habrá que imponer tanta austeridad. Si el euro sobrevive, entonces el costo de correr en esta línea servirá a una depresión. La economía y el desempeño de las posibilidades de crear trabajo deberían surgir. Para algunos estos son gráficas y números, para otros es el drama de la calle. Eso no lo dicen ellos, claro. Michel Aglieta, profesor de economía de la Paris West University Nanterre La Défense, dice, yo estoy pensando ahora que los alemanes están impactados. Hasta ahora los alemanes dicen que no están impactados, pero creo que es relevante el tema del desempleo, de mantener el crecimiento y que esto no se ha hecho nada lo suficiente. Los alemanes ellos mismos están impactados y la ventaja de los alemanes hasta ahora podría llevar a que la unión monetaria desaparezca. Y cuando los alemanes entiendan que realmente son parte interdependiente, tal vez acepten que hay que cambiar de su estado de ánimo. Puras declaraciones, puras retóricas, y el hecho es que hemos llegado a un acuerdo sobre una agenda de crecimiento y creación de empleos y elementos claves, y que las impulsaremos y la financiación de la economía movilizará 120.000 millones de euros para medidas inmediatas de crecimiento, dijo Van Rompuy, y manejan cifras estratosféricas como si nada y la realidad económica no cambia. Hollande y Merkel, los que intentan llevar un poco de luz a la cumbre europea. En París, Marine Michel, asociado de Montsegur Finance, daba algún comentario. Ha habido una sucesión de cumbres que se han sido organizadas para salvar el euro y la zona del euro. Sería una oportunidad si en esta realmente la aprovechan, pero no sabemos dónde los grandes hermanos, los que están más fuertes en cualquier caso, van a esperar o van a buscar el consenso o van a buscar entre los líderes lo que es fundamentalmente sus medidas para estabilizar la zona de acuerdo a sus intereses. Hay que buscar un consenso, en particular entre Francia y Alemania, y el momento radicalmente se opone a estas posiciones. Yo no pienso que vaya a haber un desastre si los líderes hasta ahora no se comunican de la mejor manera. Los mercados financieros tratarán de estabilizarse porque estos mercados han sido debilitados durante muchos meses y toman las medidas para preservarse a sí mismos y las definen bien. Representan un paso adelante cuando se ven los esfuerzos en algún resultado tangible, pero para llegar a consenso hoy en día hay que pensar también en el futuro cercano. Mientras tanto, las medidas políticas duras están en la orden del día. Francia reduce la nómina de empleados públicos, pero han tenido el cuidado de no tocarlo tanto en educación, en seguridad y en justicia. El presupuesto para el 2013 y el proyecto plurianual hasta el 2015 serán presentados ante la Asamblea Nacional antes de principios de octubre. Así que no hay mucha esperanza. Y en Alemania, este operador de bolsa para Baader Bank, Stefan Schaffelter, dice, tenemos sustanciales resultados, o al menos esperamos, de esta cumbre. Los mercados todavía están a la espera. Por el momento están muy quietos. Nadie ha tenido un gran momento, que se pueda decir, ¿no? Pero los inversores esperan que haya una subida en el mercado de acciones. A la luz de la realidad que reflejan las pantallas electrónicas, dice, bueno, sus declaraciones, se refiere a los que están allí, no nos han traído soluciones hasta ahora. Mientras tanto, en España el DAX baja ante la falta de expectativas en la cumbre europea que acabamos de mostrarles.
El DAX 30 de Frankfurt bajó hoy en la falta de expectativas entre la cumbre europea que se celebra en Bruselas para abordar la crisis de endeudamiento de la zona euro. Bajó 1,27 hasta 6.149,91 puntos, en una negociación de un volumen de contratación por valor de 3.000 millones de euros. El Deutsche Bank perdió 4,5% hasta 26,91 euros. El Commerzbank cayó 7,2% hasta 1,25 euros. Pero el Commerzbank, en medio de este mapa de la situación económica, el termómetro europeo, ha fortalecido su capital con ayuda de sus empleados, que se desprendieron inmediatamente de las acciones que recibieron en forma de remuneración variable de su retribución para el año 2011. Es decir, el Commerzbank, parcialmente nacionalizado, ha aumentado su capital en 3,2% hasta 5.770 millones de euros. Pero sus propios empleados se desprendieron de las acciones que recibieron como remuneración variable por su retribución por el año 2011. No todos están dispuestos a hacer eso. En Madrid se sigue recalentando la calle y el verano ayuda. Presión de los mercados sobre España arrecia ante la cumbre europea. La rentabilidad del bono español a 10 años acabó en 6,94% y la gente está como Yolanda. Que no a los recortes en el campo de los servicios públicos como derecho y garantía de las empleadas, empleados y de la ciudadanía en su conjunto. Por eso estamos aquí hoy. Otro tanto dice María José, y no todo el mundo está dispuesto a aceptar el paquetazo refritado por Rajoy. No, el gobierno, la sociedad se dé cuenta de que están desmantelando todos los servicios públicos, privatizándolo y recortando cada vez más cosas y siempre a los mismos que somos las trabajadores y trabajadoras de este país. Los banqueros salen siempre de rositas y los trabajadores y trabajadoras y la gente de a pie somos los que estamos sufriendo todos los recortes. Bueno, por su parte, un miembro del sindicato, José Sallares, ha dicho que la cosa no se trata de un partido de fútbol, ¿no? Aquí hay que ponerse de acuerdo. En este país, que somos los funcionarios públicos, los empleados públicos, que damos un sentido también a este país tan potente como el que puede dar un equipo de fútbol y que, sin embargo, lo único que recibimos todos los días son raciones de desprestigio, raciones de menosprecio y raciones de pérdida de confianza absurda. Rajoy sigue diciendo que estamos financiándonos a un precio demasiado elevado y muchas instituciones públicas españolas que ni siquiera pueden financiarse no saben qué van a hacer. Esto es el tema capital. Lo dijo en Bruselas, lo dice en todo momento, pero el clima nacional no es para nada optimista. Y en este sentido, aquí estamos en un bar de los típicos y acá el tema de la cotidianeidad afecta. Ignacio Casas es el dueño del Ignacio Bar. Hay que darle tiempo al tiempo y que la gente no pierda la esperanza, que trabaje, trabajo, trabajo y trabajo. Y no hay otra vuelta de hoja. Claro, suena diferente de acuerdo a de qué lado del mostrador se encuentra uno, ¿no? Pero en todo caso... Mediana empresa y a la gente que movemos 5, 6, 8 empleados, que cuesta mucho dinero y bueno, pues estamos luchando por ellos también. Y a los autónomos también, ayudarlos porque nos tienen desamparados. Estamos desamparados total. Bueno, ustedes saben que ellos se entienden y se encuentran. Por acá le suena algo IESA, allá hay una cosa que se llama IES. Y Javier Díaz Jiménez es un economista de la Business School de IES. Obviamente las decisiones o las disputas o la discusión está entre Francia y Alemania, que realmente son los dos propietarios del euro, y van a usar a España como argumento, pero sin que realmente tengamos... En fin, al fin y al cabo, nuestro ejemplo quizás es un ejemplo de malas prácticas y de mal gobierno, que nos ha llevado a esta situación donde somos un problema para la eurozona. España es un problema para la eurozona hoy.
España es un problema para la eurozona. ¿Y cuál es el mejor escenario entonces, señor graduado y profesor del IES? Para la economía española, pues sería un escenario en el que la banca pudiera recapitalizarse directamente sin pasar por las cuentas del sector público. Claramente todo esto va a suponer una cesión de soberanía importante a partir de que empecemos a utilizar la línea de crédito. Claramente Bruselas, la Dirección General de la Competencia va a tener mucho que decir sobre qué es lo que va a ocurrir en la economía española y el papel que va a jugar el Banco de España va a reducirse de una manera muy importante. Mientras esto ocurre en el Parqué de Madrid y las realidades son como estas, en Londres el gobierno está pensando en penalizar a los bancos a través de sus ejecutivos, ¿no? Esta es Canary Wharf, el Wall Street londinense. Están pensando en penalizar a los directores de los bancos que se hayan portado mal. Y este es el canciller del Exchequer, como le llaman allá al ministro de Finanzas. Habla George Osborne. And will consider the possibility of criminal sanctions for directors of failed banks where there is proven criminal negligence. En suma, el gobierno británico estudiará introducir penalizaciones para directivos de bancos fallidos a raíz de las multas millonarias impuestas el miércoles a Barclays, el escandalazo de Barclays, por manipulación de los tipos de interés interbancarios entre 2005 y 2009. Mientras la cosa funcionaba, nadie decía nada. En una comparecencia ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Economía George Osborne dijo que el director de Barclays, Bob Diamond, tiene muchas preguntas que responder sobre el asunto. Y sorprendentemente estas declaraciones del primer ministro llegaron sin audio. Eran muy fuertes, no era el momento de que llegaran vía satélite, pero nos llegaron sin audio. Sin embargo, el que daba la cara era el canciller del Exchequer, su ministro de Economía, en la Cámara de los Comunes. Systematic of a financial system that elevated greed above all other concerns and brought our economy to its knees. We've had fines and bonuses withheld. That's the least we can expect. Bueno, el hecho es que hay un canciller de la oposición, es el canciller del Shadow Cabinet, ¿no? Y dice, bueno, aquí hay mucha gente que tiene que dar razón de lo que ha ocurrido. Y aquí va a haber que hacer preguntas. En cambio, aquí sí llegaron por Reuters los sonidos del primer ministro. Esto es un escándalo, esto es extremadamente serio. Y van a tener que pagar una larga multa. Y francamente, si esto ha ocurrido, vamos a buscar responsables. ¿Quiénes son los responsables de esto? ¿Quiénes nos han llevado a esta situación? ¿Quiénes son los que deberían regular las cosas y no lo hicieron? ¿Quiénes tienen todos los poderes y han hecho que las cosas llegaran a esta situación inapropiada? Y pienso que el completo manejo y los equipos que han manejado esto tienen serias preguntas que responder y serán responsables. Las preguntas van primero y las respuestas no pueden esperar más. Todo esto en referencia a Barclays, condenado por manipular el LIBOR y el Euribor durante 4 años, y ciertamente ahora el costo de los desarreglos económicos caen sobre la responsabilidad de los políticos, y los políticos tienen que hacer frente y poner la cara contra quienes los votaron. Así que ahora van por la cabeza de los bancos, y esto es Canary Wharf, es decir, el Wall Street de Londres. ¿Cómo está nuestro mercado? Gracias, señor coordinador. Les informo, es buena imagen esta para hablar de economía. El precio del petróleo venezolano ha bajado en $90.09 a 90.09, ¿no? No es que ha bajado en 90. El de la OPEP sube 90.91, el precio del Brent baja 93.82, el West Texas sube a 80.80, la onza oro en este escandaloso escenario sube 1.575 flat, el precio del cobre 7.385 la tonelada en tendencia a la baja. Sobre el café voy a traerlos de vuelta al mapa y se queda el quintal en 162.90 y el precio del euro muy mal frente al dólar, 1.24. Es la hora menos un minuto de hacer el corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos.
Queremos multiplicar tu voz. Telesur también desde la web te cuenta por qué importan las elecciones en México Decide 2012. Ingresa a nuestra página www.telesurtv.net y conoce los detalles de la mano de nuestros corresponsales. Durante el proceso electoral México Decide 2012. Telesur, presente en la web y en las redes sociales. En vísperas de las elecciones generales en México, Telesur le presenta todas las aristas de este decisivo proceso electoral en un espacio donde la opinión y el análisis serán los protagonistas. Eduardo Martínez, junto a dos destacados panelistas, Alfredo Jalife Raime y Carola García Calderón, le acompañarán de lunes a viernes en México Decide 2012. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y qué decirles, la situación en el Medio Oriente, aparte de fluida, se torna histriónica, por decirlo de alguna manera. Y uno de los protagonistas ahora es el canciller, el impresentable canciller Lieberman de Israel. Nosotros les contamos alguna vez quién es Lieberman, ¿no? Personaje que en Rusia es un cuarto bate, un peso pesado, era el portero para sacar a golpes a los pesados en una discoteca de Moscú, hace aliá, es decir, se va como buen judío a Israel, y allá forma un partido aprovechando el nacionalismo ruso y todas aquellas overreaction que se producen cuando se llega a Tierra Santa. Y Netanyahu, que, bueno, ahora veremos quién es Netanyahu, porque su padre, gran patriarca, murió a los 102 años. Ahora sí podría negociar tierra por paz sin que su padre tuviera reacciones terribles cuando lo mirara, ¿no? Pero Netanyahu no tuvo empacho en reunir mayoría en la Knesset, aún con la gente del partido de Lieberman, ¿no? De una extrema nacionalista, sin ideología definida ni útil. Aunque las elecciones técnicamente las ganó Tzipi Livni, recuerdan ustedes. Pero Tzipi Livni se negó a aliarse con esa clase de gentuza, como Lieberman. Netanyahu se aliaría con quien fuera para mantenerse en el poder, y desde luego así lo hizo. Entonces, Tzipi Livni, que ganó las elecciones, no pudo formar gobierno. Netanyahu logró la mayoría en la Knesset para formar gobierno. Ahora Lieberman definitivamente no le perdona la posición vertical ejemplar, y ejemplar porque está siendo seguida, de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Saben con qué se descargó Lieberman? Con que nosotros, los venezolanos, le enviamos aviones F-16 a Siria, a través de Brasil además, ¿no? Es interesante la teoría de este personajito. Es decir, deberíamos haber enviado los F-16 a través de Brasil y después a través de un país del Medio Oriente para que llegaran a Siria y cuidado si no a Irán, ¿no? A Irán también, para que pudiera tener bien claro, tal vez en una escala en Siria, no se sabe, a Irán también para que tuviera bien claro cómo son las figuras de radar, como si se necesitaran estas cosas para evitar manejar mejor un eventual ataque aéreo de Israel, ¿no? Es decir, este culebrón que maneja Lieberman, el mismo hombre que ustedes recordarán cuando decíamos impresentable, bueno, este hombre llegó a atender a una de las más importantes radios en Israel por teléfono, una entrevista en vivo, en directo, desde el baño. Y fue al baño, hizo su necesidad, después hizo correr el agua y todo salió. Y bueno, ese es Lieberman. Bueno, ese es el hombre que dice que nosotros hemos enviado F-16 a tal o cual país. En fin, las cosas son de una fluidez y de una decadencia en cuanto a que bajo presión aparecen los verdaderos valores que cada uno tiene, que ni siquiera es necesario decirle que cada quien saque sus conclusiones. Vamos a ver cómo está la realidad. La realidad, naturalmente, pasa por el hecho de que todo el mundo quiere aplicar en Siria, caen las bombas, ¿no? Oyen los ruidos. Todo el mundo quiere aplicar en Siria el libreto que se aplicó en Libia, pero la cosa no funciona igual. Entonces, sobre estas imágenes, que una vez más las grandes agencias nos dicen
parecen que son imágenes de aficionados, de sectores, de ONG, no podemos garantizar su verdadero origen y contenido, pero la siguen enviando como parte de la guerra mediática, es decir, el frente de operaciones paralelo o alternativo al Frente Real para crear la masa crítica en la opinión pública y justificar después acciones. Esto puede ser o no ser, pero si las propias agencias internacionales dicen no hemos podido confirmar el origen y la autenticidad de esto, pero lo siguen mandando, evidentemente algo hay aquí, ¿no? Y esto es, por ejemplo, ¿quién mandó esto que estamos viendo? Reuters. Y dice, Reuters ha sido incapaz de verificar de manera independiente el contenido de este video, que ha sido obtenido del website de una organización social, es decir, de la ONG, de esas que reciben dólares del exterior. Evidentemente que hay combates. Ahora, ¿de cuándo es esto y de dónde es esto? Nadie lo garantiza. Los rebeldes atacaron incluso los tribunales en Siria y Turquía ha movido las tropas. No olvidemos que Siria acaba de derribar un Phantom y los piloto y copiloto no aparecen. Siria dijo a última hora, derribamos el Phantom porque pensamos que era un avión de Israel que estaba violando nuestro espacio aéreo. Bueno, aquí hay una entrevista con el primer mandatario, no hay duda, Bashar al-Assad, diciendo en farsi: en cuanto al gobierno turco y a la nación turca, nuestra visión es que deberíamos tratar de lograr cambios políticos y los oficiales turcos deberían ir a evitar un derramamiento de sangre con Siria. Y nosotros, hace unos meses, estábamos recibiendo también formas de ataque y de hostilidad de parte de ellos. Dice, en Siria no es posible una acción militar extranjera como en Libia. No aceptaremos ningún modelo no sirio y da igual que venga de grandes países como de países amigos. Nadie sabe tan bien como nosotros cómo resolver los problemas. Esto durante una entrevista de 1 hora en la que ha vuelto a defender su actuación durante los últimos 16 meses de conflicto. La responsabilidad del gobierno, dice, es proteger a todos los ciudadanos. Tienen la responsabilidad de eliminar a los terroristas en cualquier punto del país. Y dijo, estoy satisfecho cuando se elimina a un terrorista. Se podría haber salvado la vida de decenas, cientos o incluso miles de personas cada vez que eliminamos a un terrorista. Al-Assad ha denunciado la presencia de Al-Qaeda en Siria y ha advertido que esta filtración es posible por la complicidad de Estados Unidos, que consiente que la red Al-Qaeda terrorista pero que actúen en los países que no le gustan a Estados Unidos. Sobre las relaciones con Turquía, ha diferenciado la política del gobierno de Recep Tayyip Erdogan de la opinión positiva del pueblo turco hacia Siria. Mientras tanto, un gran eje de la política internacional, Moscú. Lavrov analiza con Kofi Annan en conferencia en Ginebra sobre Siria, pero al mismo tiempo hay reuniones en Moscú. Sergei Lavrov se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Túnez, Rafik Abdel-Salam, que llega para conferencias bilaterales, y dice Sergei Lavrov, el encuentro de Ginebra se hizo con el apoyo de Kofi Annan como un plan que debe sentar las condiciones para finalizar la violencia y comenzar un diálogo de toda la nación siria, y no con contenidos predeterminados o una agenda fabricada por otros en este diálogo, ¿no? Yo entender. La situación en Siria también fue abordada esta jornada por el vocero oficial del Ministerio Ruso del Exterior, Alexander Lukashevich. Pero Lavrov dijo, el encuentro de Ginebra era para apoyar a Kofi Annan y su plan. Y esto para sentar las condiciones para finalizar la violencia en toda la nación siria, para que haya diálogo sin condiciones previas en este diálogo. Ante otra pregunta dijo, en todas las consecuencias que públicamente explican esta actitud hemos dicho que hay planes, es decir, la intervención estilo Libia en Siria, que tendrían catastróficas consecuencias. Y esto es la verdad.
No se necesita mirar mucho de los resultados que la OTAN obtuvieron en la operación en Libia. Y de todas maneras, esa es la verdad. Кровопролитие в Сирии. Иран, безусловно, влиятельный игрок во всей этой ситуации, наряду с другими странами региона. И оставлять его за бортом Женевской встречи, я считаю, является ошибкой. Ante otra pregunta dijo, de lo que estamos hablando ahora es de poner fin al derramamiento de sangre en Siria ahora. No hay duda que Irán, también con otros países de la región, tienen el papel de jugadores influyentes en esta situación y sería un error no dejar que actuaran los que están tratando de encontrar la solución en la conferencia de Ginebra. Mientras tanto, Lavrov analizaba con Annan la conferencia ginebrina sobre Siria y durante una conversación telefónica señaló un comunicado de la Cancillería. Lavrov se refirió a los aspectos organizativos y concretos del foro internacional del próximo sábado. Esto es Gaziantep, Turquía. Movilización de tropas, incluso con cohetería antiaérea, hacia la frontera con Siria. Turquía despliega sus fuerzas militares y sus sistemas de armas antiaéreos en la frontera con Siria. Han desplegado vehículos dotados de estos sistemas antiaéreos, como el que vemos aquí, sistemas antiaéreos móviles. Como ustedes saben, los blindados son llevados a los teatros de operaciones mediante grandes camiones para evitar su desgaste fuera del teatro. Y el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dio la orden de reaccionar ante cualquier amenaza en la frontera. Confirmo que se están desplegando tropas en la frontera en la provincia de Hatay. Turquía está tomando precauciones después que derribaron nuestro avión. Se refería al Phantom que derribó Siria. Siria dijo, lo derribamos porque pensamos que era un avión israelí violando nuestro espacio aéreo. Es la única, última, más plausible explicación. Sin embargo, los turcos advirtieron que sí, probablemente habían traspasado en algo la frontera aérea, ¿no? Una fuente oficial turca ha hablado en condición de mantenerse en el anonimato y dijo que se están tomando más fuertes precauciones después del derribo del Phantom. Piloto y copiloto no han aparecido además. Bueno, aquí tienen, con todo el camuflaje posible, el despliegue de lanzadores de cohetes que son autónomos en su desplazamiento y toda la zona fronteriza, bastante fluida, está ahora en un clima de relativamente vela de armas e inquietud, todo el mundo esperando a que no pase a mayores. Un residente de Ceylanagi, Tufan Zomes, dice, queremos sentirnos seguros y por supuesto el gobierno turco tiene que tomar precauciones y medidas adecuadas ante este insidioso ataque de Siria. Hemos visto a los militares yendo hacia la frontera y esto nos da una cierta sensación de seguridad en el entorno. Otro residente, Aykut Solak, dice, la gente está preocupada y hemos visto que se han desplegado elementos de artillería antiaérea y cohetería, y aquí muy cerca. Esto preocupa a la gente, no solo a la gente en Siria está preocupada, sino también nuestro pueblo aquí en Turquía. Nadie quiere una guerra. En suma, en Estambul se dice que el ejército de Turquía está reforzando militarmente su frontera con Siria, con lanzadores de misiles y baterías antiaéreas. Y según la emisora NTV, estos movimientos de tropas y blindados se han observado en la provincia de Sanliurfa, también fronteriza. Y estos son los puestos de observación. La secretaria de Estado Hillary Clinton se encuentra en estas imágenes de visita en Riga, Latvia. Hillary inicia en Letonia su visita número 100 a un país extranjero. Recuerdan que le dijimos viaja más que una mala noticia, ¿no? Bueno, al menos esta vez tuvo tiempo de ir a la peluquería. Estaba también en la capital de Letonia, visitó 100 países desde que asumió su cargo hace 4 años. Efectuó 70 giras al extranjero y pasó un total de 337 días fuera de su país. Ninguno de sus 66 predecesores alcanzó una cifra similar. Su primera visita como jefa de la diplomacia estadounidense fue a Japón en el 2009 y después no ha dejado de viajar y viajar y viajar.
El enviado especial de Kofi Annan y los documentos de transición sobre la situación en Siria ciertamente nos hace creer que tenemos una etapa de transición que cumplir de acuerdo a los estándares internacionales de los derechos humanos. Debe haber un gobierno que se haga responsable, debe haber un gobierno que haga regir la ley y una oportunidad para el pueblo de Siria dentro del marco legal de cómo y cuándo actuar. That were extended by Special Envoy Kofi Annan that people were coming on the basis of the transition plan that he had presented. Luego se refería a las consultas con el canciller Lavrov, que tendría lugar mañana, y dice que los Estados Unidos apoya firmemente la restitución o la compensación a aquellos que han perdido sus propiedades o que han sido confiscadas por otros, así como los nazis en su época o por los comunistas después. Y estos temas son los que deben ser resueltos de una manera equitativa, donde todos los intereses involucrados sean tratados con un plano de igualdad. Los cancilleres deben ser capaces de hacer frente a estas situaciones y la restitución de la propiedad, la legislación que permita hacer esto, debe ser adoptada lo más pronto posible, porque si no, no habremos terminado un negocio que es realmente histórico. Reykjavik, el ministro de Relaciones Exteriores de Labia, dice: tenemos que ejercer extrema precaución porque hay temas muy sensitivos en las consideraciones históricas. Y también estoy comprometido a continuar el diálogo con la comunidad aquí. Una manera de decirle: ojo, los europeos tenemos nuestras heridas, pero también este es un terreno minado y tenemos nuestras sensibilidades particulares. De manera que tal vez no es al estilo estadounidense, inculto, inadecuado, cómo se solucionan las cosas aquí. Sin mucha participación, sino algunos pocos curiosos, en Reykjavik fueron a dejar ofrendas florales al Monumento de la Libertad, mientras la banda tocaba los diferentes himnos. Luego de este recorrido, la secretaria de Estado se hizo presente en Rusia, en la hermosa San Petersburgo. Clinton viajó a Rusia antes de la reunión para el plan sobre Siria. Y la secretaria de Estado buscó elevar la presión sobre Rusia antes de la reunión clave para tratar de solucionar la crisis de Siria, diciendo que todos los países involucrados deben apoyar el plan del mediador internacional Kofi Annan para una transición política. Aquí están, hacia el monumento de los protectores heroicos de Leningrado, en aquel momento el nombre de San Petersburgo, cuando la Unión Soviética. Las ofrendas florales, esa que recuerda una de las etapas más sangrientas, heroicas y terribles también de la Segunda Guerra Mundial. Dejo allí una ofrenda floral con una inscripción en ruso que dice: con el mayor respeto para el pueblo, de parte del pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América. Luego recorrieron los otros monumentos históricos. Clinton y Lavrov asistirán a una reunión de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar la crisis de Siria, y esto será el sábado en Ginebra. Pero el jueves ambos ofrecieron diferentes posiciones sobre lo que esperan lograr. Por eso Lavrov decía que no debe haber precondiciones. Lavrov, cuyo gobierno ha sido el principal apoyo del presidente Bashar al-Assad, mientras éste intenta aplastar una revolución en su contra, dijo a reporteros que la reunión debe establecer las condiciones para el fin de la violencia y el comienzo de un diálogo nacional. Mendoza, Argentina. Ignacio Mendoza Unzaín
miembro del Parlamento paraguayo. Mercosur. ¿Cómo la crisis en Paraguay podría beneficiar a Venezuela? Algunos dicen si Paraguay se queda fuera, el Senado paraguayo, que era la única piedra de tranca para que ingresemos, quedaría automáticamente fuera. Ahí está nuestro canciller, antes estaba el de Uruguay. La familia Mercosur siempre se integra, aquí está el canciller de Argentina. Si Paraguay resulta suspendida o expulsada de Mercosur como resultado de estas deliberaciones, se despeja también el último y único obstáculo restante para que Venezuela sea admitida en la organización. Para varios de los gobiernos del bloque comercial, la acción que tuvo lugar en Paraguay se trató, ahí está el representante de la República Federativa de Brasil, de un verdadero golpe de Estado. Uno de los argumentos principales es que Lugo le notificaron el jueves pasado, en menos de 12 horas, que tendría 120 minutos para defenderse de las acusaciones que lo colocaban como responsable de matanza de 17 personas en un desalojo de tierras ocupadas. Parlamentario del Mercosur, vine para participar porque soy de la directiva del Parlasur. Y entonces no... Me han dicho que no tenía credencial. No tenía credencial. ¿Cuál es la orden para sostener que no hay credencial cuando usted es presidente del Parlasur? Sí, porque han informado que había una nota de la Cancillería Argentina notificando que ningún funcionario de la delegación paraguaya podía ingresar a esta reunión de la cumbre. Así lo decía Ignacio Mendoza Unzaín, miembro del Parlamento paraguayo. Paraguay ha quedado aislado de toda la familia de la gran patria latinoamericana y caribeña, canciller argentino. Mercosur está suspendido hasta la finalización de esta reunión, pero no se contempla la posibilidad de expulsión de un Estado miembro. Se ha aplicado la cláusula democrática hasta que se reúnan mañana los presidentes. Eso es, se ha separado, se ha suspendido al Paraguay hasta el día de mañana que se reúnen los presidentes. Sí, quiero decirles que no hay ningún país miembro del Mercosur, ni país asociado al Mercosur, que desee que el pueblo paraguayo sufra las consecuencias de lo que sucedió en Paraguay el viernes pasado, la interrupción o el golpe que le han dado al orden democrático en la República del Paraguay. Timerman no quiso hacer más precisiones. Lieberman, miren esto, Semanario Aurora de Israel, semanario muchos años en español. Lieberman, Venezuela finanza el programa nuclear iraní. El impresentable Lieberman se lanza y acusa a Venezuela, ante Piva, de financiar el programa nuclear iraní. Esto es absolutamente absurdo, ¿no? El impresentable vuelve a ser noticia y parece que es el ariete en estos casos. Y estaba con el primer vicepresidente de Costa Rica, Alfio Piva, de participar en la financiación del programa nuclear y militar de Irán. Habló también con él en el partido del partido Israel Beitenú, que lo logró con los nacionalistas importados. Y además se tiró este caramelito, ¿no? Venezuela suministró a Irán aviones F-16 ante posible ataque a Israel. Esto es un miserable culebrón, ¿no? Y el encuentro formaba parte de la agenda de visita al Estado judío iniciado el pasado lunes por Piva, del parte del gobierno de Costa Rica, y también se entrevistó con el viceprimer israelí Silvan Shalom y con el titular de seguridad, Yitzhak Abramovich. Esto es un brurote más de lo que sale a relucir en vista de que ciertamente la vertical posición de Venezuela de haber roto relaciones con Israel en el momento en que oportunamente lo hizo, ahora parece que quieren cobrarlo, ¿no? Para empezar, Estados Unidos no nos ha vendido los repuestos de los F-16, y no obstante esto es un verdadero brulote, ¿no? Lo que en periodismo se llama brulote, y no tenía que ser sino el impresentable Lieberman el que tirara estas cosas. Por lo demás, ustedes saben que hay una relación muy particular con Costa Rica, ¿no? Dicho sea que Costa Rica es un país soberano e independiente. Recuerdo que en el gobierno de la Cuarta República, si mal no recuerdo, fue el de Herrera Campins, no quiero decir en este momento con exactitud, hubo un presidente de Costa Rica que no voy a nombrar, que sí tengo en la mente con exactitud, al cual evidentemente le pagaron la campaña, ¿no? Ganó, resultó electo y se juramentó.
antes de 40 minutos de haberse juramentado, hizo su primer decreto. Y su primer decreto fue pasar la embajada de Costa Rica de Tel Aviv a Jerusalén. Eso provocó indignación a nivel internacional porque Jerusalén tiene un estatus internacional de acuerdo a las Naciones Unidas y por la misma resolución que dio lugar al nacimiento del Estado de Israel. Entonces, nadie, ni Estados Unidos, tiene la embajada en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa y abierta, cosa que no pretende respetar Netanyahu y su combo, pero esa es la resolución de la ONU que dio lugar precisamente al nacimiento del Estado de Israel. Tiene un estatus especial, ciudad abierta, porque ahí confluyen las tres grandes religiones monoteístas, como siempre decimos los viernes. Bueno, y ese tristemente célebre presidente de Costa Rica se juramentó y antes de 3/4 de hora, primer decreto, mover la embajada. De hecho, nuestra embajada, la de Estados Unidos, están en Tel Aviv, porque Tel Aviv es la capital. Jerusalén tiene un estatus especial que no puede ser tocado y mucho menos violado. Pero aquel presidente de Costa Rica inmediatamente decidió que iba a pagar los favores recibidos en la campaña, me imagino, y se mandó ese decretazo. Provocó tal indignación que aquí hubo una cadena nacional en la Cuarta República criticando duramente esa medida, que rompió la unidad de la patria latinoamericana, y me tocó a mí presentarla en ese momento. Bueno, de Lieberman podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Es el hombre que, lo dijimos, era con todo respeto por los porteros de las discotecas, pero este era un tipo contratado para golpear y poner orden entre los borrachitos, que no faltan en el país del vodka, y luego hizo alianza, se fue a Israel, formó ese partido con aquellos expatriados de Rusia, formó un pequeño partido que tiene su fuerza, y Netanyahu, que quería volver a ser primer ministro sí o sí, hizo a un lado a Lieberman, porque a Tzipi Livni, no a Lieberman, porque logró con él hacer una mayoría para controlar la Knesset y por lo tanto tuvo derecho a formar gobierno. Pero quien ganó esas elecciones fue Tzipi Livni, pero se negó a reunirse y hacer coalición con gente como Lieberman. Ahora, ¿cómo le pagó esa cantidad de votos necesarios Netanyahu? Nada menos que nombrándolo canciller. Y de ahí entonces venimos de aquellos polvitos que generan estos barros y de las metidas de pata. Es el célebre Lieberman que daba las entrevistas hace poco a una radio FM de Israel, se fue al baño, hizo sus necesidades, siguió dando la entrevista, hizo funcionar el water closet, todo el mundo oyó dónde estaba, cómo había corrido el agua. Por eso decimos el impresentable Lieberman, pero mucho antes, no esperábamos que llegara a ese extremo. Bueno, ahora este señor se atreve a decir, primero, que nosotros financiamos el desarrollo tecnológico nuclear de Irán. Segundo, que hemos enviado F-16 a países del área para que pudieran de alguna manera ver el perfil de los F-16 por si son atacados. Bueno, esto tiene muchas lecturas, ¿no? Pero sobran perfiles de F-16 en las lecturas de radares como para que nosotros nos mandemos una patriada de esas cuando se sabe bien que no nos han vendido los repuestos. Bueno, es la hora exacta menos un minuto de entregar esto, así que les digo que volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las últimas 24 horas. Todavía me parece increíble las cosas que dice Lieberman. No voy a leer este cable porque sería un desperdicio. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.
En medio del golpe de Estado consumado en Paraguay y de su suspensión del Mercosur, Telesur le transmite desde Mendoza, Argentina, la cumbre de jefes y jefas de Estado del Mercosur y Estados asociados, donde se discutirán las estrategias adoptadas por el bloque para contrarrestar la crisis de la economía global. Cumbre de jefes y jefas de Estado del Mercosur y Estados asociados, desde el 26 de junio, por Telesur. Nuestro norte es el sur. Más noticias, más conexión, más interactividad. La agenda informativa.